Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y a este tiempo de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. En esta hora vamos a meditar sobre el capítulo 6 de Génesis. Tiene un título: La maldad de los hombres en los primeros tiempos, en los tiempos prediluvianos o antediluvianos, antes del diluvio. Los comienzos de la humanidad, los comienzos de la historia de la humanidad. Y esto que vamos a leer es una historia, hermanos. Es parte de la historia de la humanidad, de la historia del mundo. No es un cuento, no es un cuento, no es una fábula, no es un mito. Las religiones paganas centran, fundamentan sus creencias en mitos. Y un mito es algo falso, algo no real. El cristianismo, sustentamos nuestras creencias en hechos reales, históricos. Cuando leemos la creación, leemos Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, toda la Biblia son hechos históricos, reales. Salvo que digan, esto es una parábola, esto es una alegoría, pero todo lo que está en la Biblia son hechos reales, históricamente comprobados, muchos de ellos. Otros tal vez aún no se han comprobado, pero nosotros, aunque no se comprueben, sabemos que son hechos reales. Antes del siglo XIX muchas cosas dudaban los científicos de la Biblia. Pero luego, en los siglos pasados, la pala de la arqueología, excavando centímetro a centímetro, ha confirmado los lugares arqueológicos históricos. Sí existieron los lugares de la Biblia, los hechos de la Biblia. Si hay algo que no se ha comprobado es porque todavía el hombre no lo ha visto. Pero ya llegará su tiempo. Nosotros como creyentes no estamos esperando que la ciencia confirme. No necesitamos confirmación científica. Lo creemos por fe. Y vamos a ver esta historia hermosa. Lo que dice así el versículo 1. Mire. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Hemos dicho que esto es un relato histórico, amén, y que tenemos que leerlo en consonancia con toda la historia bíblica que estamos viendo. Aquí habla y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo fue eso? Fue cuando ya Adán y Eva tuvieron sus hijos, ¿sí? Sabemos la historia de Caín y Abel. Caín mató a Abel, pero Dios le restituyó un hijo a Adán, Set. Y de Set vino una descendencia que buscó e invocó el nombre de Jehová. Y en el capítulo 5 hemos visto que hubo una descendencia de patriarcas que buscaron a Dios y por fe mantuvieron vivo la promesa de un redentor, la promesa de un Mesías. Entonces, los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse. Una generación de los hijos de Set, que buscaba el nombre de Jehová, y otra generación de los hijos de Caín. Esto lo encuentra usted en el capítulo 4. Otra generación que por su parte fueron rebeldes como su padre a Dios. No quisieron saber, no quisieron depender de la bendición de Dios para prosperar. Ellos dijeron: nosotros podemos solos, no necesitamos de Dios. Hicieron grandes ciudades, grandes civilizaciones. Hicieron desarrollo importante en todas las artes humanas, las ciencias humanas. Pero también se corrompieron y la violencia, la inmoralidad comenzó a crecer en esa generación de los hijos de Caín. Y dice en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, vamos a entenderlo de esta manera, de que eran la descendencia de Set. Y los hijos de los hombres, la descendencia de Caín. Y aquí dice que hijas le nacieron a los hijos de los hombres. No es porque no hayan tenido varones, solamente que la historia está enfocando en un hecho histórico en el cual menciona a las mujeres, porque van a tener un papel importante en lo que viene de la lectura. ¿Sí? No vayamos a pensar que solamente nacían mujeres y escaseaban los hombres. No, habían hombres y mujeres nacieron. Pero
está enfocando la historia en un hecho más adelante de las mujeres. Dice que eran hermosas y los hijos de Dios las vieron, se enamoraron, les gustaron, muy bellas, muy hermosas, y se unieron a ellas, escogieron y se unieron en matrimonio. En otras palabras, hicieron alianza. Alianza, los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Hicieron una alianza matrimonial, ¿no? Y con esa alianza matrimonial otras muchas más. Porque el matrimonio no solamente une dos personas, une dos costumbres, une dos formas de pensar, une dos familias, une dos pueblos. Vamos al versículo 3, dice: y dijo Jehová, al ver esta situación, que los hijos de Dios se unían con las hijas de los hombres y que no traían buenas cosas esto, el plan de Dios estaba echando a perder, como lo que ocurrió en el huerto del Edén. Entonces Dios va a expresar algo. ¿Cuál es la reacción de Dios al ver esto? Versículo 3: dijo Jehová, Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Jehová al ver esto, Dios al ver esto, dice: no va a contender mi espíritu con el hombre, no va a tolerar más, en otras palabras, ¿sí? No vamos a tolerar, dice Dios, esto está malogrando el plan de Dios que yo creé desde el principio. Mi plan era tener una tierra llena de hombres y mujeres a la imagen de Dios, que alaben a Dios, que honren a Dios, que glorifiquen a Dios. Pero por acá Satanás está que quiere nuevamente truncar ese plan. Así es que no lo voy a tolerar más, no voy a contender más con el hombre, porque él es carne, aún es carne, y tiende a la carne. Tendemos más a la carne que al espíritu, hermano. Por más, y ahora nosotros como cristianos, como creyentes, cada uno de nosotros, aún estamos expuestos a que nuestra humanidad, nuestra naturaleza carnal tiende a la carnalidad, ¿sí? Muchas veces nos gusta lo más fácil, nos gusta lo fácil, nos gusta lo que el mundo nos ofrece fácil. ¿Para cuánto se le hace difícil tal vez levantarse temprano a orar y a leer la Biblia? Tener un tiempo de estudio bíblico, un tiempo de devocional bíblico. Sé que para muchos es bastante duro eso. La carne quiere dormir, la carne se le hace tarde para ir al trabajo, la carne quiere priorizar nuestros estudios, nuestro trabajo, ¿sí? Y somos carne, tendemos para eso. Perdóname, Señor, perdón, Señor, y no avanzamos. Sí, el hombre es carne y tiende a la carne. Cuando le facilitamos, se nos facilita las cosas de la carne, tendemos a hacer las cosas de la carne. Pero para eso es que Dios ha provisto su Espíritu Santo. Amén. Y la comunión de los santos, como este culto que tenemos, nuestros cultos diarios, para avivar el Espíritu en nosotros. Gloria a Cristo. Porque si usted dice, soy cristiano, y no lee su Biblia, no ora a Dios, no tiene comunión unos con otros, va a darse cuenta, y por experiencia lo decimos, la carne comienza a crecer en nuestras vidas y a gobernar nuestras vidas, siendo cristianos. ¿Sí? Por eso es necesario venir a la iglesia, hermano, porque venimos a llenarnos del Espíritu Santo, venimos a fortalecer nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo. Si usted no está en contacto con su esposa, los casados con el esposo, con la esposa, y nos separamos, nos vamos a trabajar uno por un lado, por otro lado, se va perdiendo esa comunión, ¿verdad? Si los padres, cada uno por su lado, yo me voy a trabajar, me salió un trabajo en el cual me voy a desarrollar mejor, me voy al extranjero, mi esposa también en su carrera a otro lado, los hijos por otro lado. ¿Esa familia tiene comunión? No hay comunión. Por eso necesitamos estar cerca de nuestro Padre para tener comunión. Por eso necesitamos vivir en comunión en una iglesia local. Si no, nos enfriamos. Si no, perdemos comunión. Necesitamos unirnos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si usted no tenemos contacto con el cuerpo de Cristo, vamos a ir
enfriando nuestra vida espiritual. Y Dios sabe eso. Ocurrió un enfriamiento espiritual tremendo en esa generación de 10 patriarcas que vinieron buscando a Dios, esperando a Dios, por causa de esta unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Poder en el nombre del Señor. Y entonces Dios exclama y dice: porque ciertamente Él es carne y tiende a la carne. Ya se unió con ellos, lo que va a predominar es la carne. Ellos están siendo jalados para el mundo y no el mundo para ellos. Lamentablemente, hermano, cuando nos unimos con el mundo, más predomina el mundo, la carne, que lo espiritual. Eso es a lo largo de toda la historia bíblica y de la humanidad. Es una triste realidad, pero es así. Y entonces Dios decreta un juicio. Dice: pero serán sus días 120 años. Es decir, le voy a dar de plazo a esta generación, a esta humanidad, 120 años. Y ahí se acabará todo. Voy a destruir todo el mundo. Por eso es que decimos que Noé predicó 120 años, ¿verdad? Si usted busca en la Biblia no va a encontrar un versículo que diga Noé predicó 120 años. No hay. No hay un versículo que diga ni que en 120 años construyó el arca. No hay ese versículo. Pero sí nos dice que desde que Dios decreta terminar con la humanidad pasaron 120 años. Y por eso entendemos que Noé predicó 120 años, que el arca demoró 120 años. Bendito sea Cristo. Bien, entonces Dios decreta todo esto. Dios decreta todo esto, y en el versículo 4 vamos a ver ahora las características de esa generación. Nos va a describir más detalladamente cómo era la vida en esos tiempos. Es importante esto, hermanos. Tiene que ver con nuestro tiempo, tiene que ver mucho. Dice: las cosas que se escribieron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, son para nuestra enseñanza. Las cosas que los profetas anunciaron, aquellas cosas que les fueron reveladas, muchas de esas cosas no fueron para ellos. Ellos indagaron, buscaron en qué tiempo y no lo entendían, sino que fueron reservadas para nosotros. Nosotros entendemos muchas cosas que ellos no entendían, porque ya pasaron muchas cosas, ya se cumplieron muchas profecías, entonces nosotros lo entendemos mucho mejor. Somos privilegiados en ese sentido, de poder tener más luz que los profetas, hasta cierto punto. En otras cosas sí, gloria al Señor. Entonces, ahora comienza, ¿cuál era la situación? Que va a ser casi la misma de nuestros tiempos, hermanos. La historia del tiempo antiguo, y esta historia es una sombra de lo que sería la humanidad en los últimos tiempos. Porque la maldad aumentará como en los días de Noé, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces vendrá el fin. Cuando la maldad llegue como hubo en los tiempos de Noé, ya el Señor dirá: hasta aquí nomás también. Y vendrá el Señor, la segunda venida. Gloria a Cristo. Y vamos a ver el versículo 4. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Habían gigantes. Es una realidad esto de los gigantes, hermano. No sabemos cómo, pero habían gigantes, dice la Biblia. Antes que se unan los hijos de Dios con los hijos de los hombres, y había una generación de gigantes. Aún después de Noé dice que también habían gigantes. En Números nos habla de Goliat y sus familias. Eran familia de gigantes. Ahora ya no vemos muchos gigantes. No vemos gigantes. Pero la arqueología también, a lo largo de los años, ha descubierto fósiles o esqueletos o restos de gigantes. Y no hablamos de la enfermedad gigantismo, como el famoso gigante peruano Margarito, ¿se acuerdan? No, esa es una enfermedad en la cual sus huesos están deformados. ¿Sí? Tienen brazos largos, piernas largas. No hablamos de esos gigantes. Hablamos gigantes fuertes, proporcionados, grandes. ¿Sí? A lo largo de la historia de la arqueología ha venido encontrando cráneos de gigantes, huesos de gigantes. La Biblia es un libro histórico también. Amén. Revelación de Dios, pero histórico. ¿Por qué? Porque son reales, no son mitos, no son leyendas, no son cuentitos. Son cosas reales. Bendito sea el Señor. Entonces, habían gigantes en la tierra.
Dice también, ¿no? Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos que nacieron de esas uniones, dice que fueron valientes. Y que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La valentía generalmente tiene que ver con ¿qué? Con la guerra, ¿verdad? Con la guerra, las batallas, con lo militar. Había una inclinación a esto, a ser valiente, a ser reconocido. Y varones de renombre, y en las otras áreas que la humanidad, que el mundo de ese tiempo admiraba. Entonces esa generación nació con un deseo de grandeza del mundo, vanagloria de la vida. Como les dije, no estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso. ¿Cuántos padres anhelan que sus hijos sean profesionales, grandes negociantes? Es bueno, a buena hora. Pero ¿cuántos padres anhelamos que nuestros hijos sirvan en un ministerio? Que sean pastores. Pastores tal vez a tiempo completo. Hoy día acá en esta iglesia somos pastores parciales, no somos a tiempo completo. Por las circunstancias en que nos toca vivir como iglesia, por nuestras circunstancias como iglesia. Pero hemos pensado que sus hijos sean pastores a tiempo completo, se dediquen a ser ministros, predicadores, otras cosas, dentro de la obra de Dios. La mayor parte, aún siendo cristianos, decimos no, ni se le ocurre, ni le sugerimos. Sabemos que es un llamado de Dios, sí, pero anhelamos ese llamado de Dios. Sabemos que depende de Dios, no depende de nosotros, pero anhelamos eso. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero depende de Dios. Pero hay ese anhelo en nuestro corazón, o le decimos no, ministerio, te vas a morir de hambre. Algunos padres oramos, Señor, que se convierta mi hijo, está en la pandilla, está en esto, en el otro, sácalo de las malas juntas, los vicios, la droga, el alcohol. El chico se convierte. Ah, qué bueno, ahora va a estudiar, va a ser alguien. Papá, quiero irme de misionero. ¿Qué cosa? Papá, quiero ser pastor, siento el llamado para pastor. ¿Qué cosa? Tú eres inteligente, ¿cómo vas a desperdiciar tu vida en eso? Yo he escuchado así familias cristianas. ¿Qué es lo que anhelamos nosotros como padres para nuestros hijos? ¿Cuál es el deseo? ¿Y cómo lo estamos encaminando en eso? Alabado sea el Señor. No distamos mucho de los tiempos antiguos. La carne es carne y la influencia del mundo, los valores del mundo son bastante fuertes a través de la televisión, a través de la internet, a través del mundo que nos rodea, nuestros familiares, nuestros amigos. ¿Y cómo vamos a nosotros contrarrestar eso? ¿Sí? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos tiempo a Dios nosotros, junto con nuestros hijos. Sé que es duro, es difícil, pero hay que hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros, hermano. La iglesia no va a cumplir esa labor que usted y yo como padres debemos hacerla. ¿Sí? Nosotros tenemos que dedicar tiempo a enseñar, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. No espere que la escuela dominical una vez a la semana los encamine en el camino del Señor. No es responsabilidad de la iglesia ni de la escuela dominical. Es responsabilidad, si somos cristianos, como padres cristianos, encomendarlos en los caminos del Señor. Y le digo que no es fácil, porque aún haciendo eso, la carne es carne. No es fácil. Y necesitamos hacerlo de la mano del Señor. Dios nos ayude, hermano. Estos fueron, los hijos de esta unión fueron hijos valientes, hombres valientes, reconocidos por el mundo desde la antigüedad. Fueron varones admirados, de renombre, pero nada de Dios. Nada de Dios. Tanto que Dios decidió destruir esa generación. Y eso es lo que nos dice ya en el versículo siguiente. ¿Sí? Versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era muchas en la tierra, y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tremendo.
Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra ya. El amor se extinguió. El amor de muchos se apagará, dice. La venida del Señor será una señal de que el amor de muchos se enfriará. El amor a Dios se había enfriado en esos tiempos ya. El amor de los pocos creyentes que había. Y que todo designio del pensamiento, del corazón, toda intención del corazón era de continuo solamente el mal. No había nada para Dios, no había nada para pensamientos para el Señor. Y eso es lo que ocurre cuando dejamos nuestra comunión con el Señor, hermanos. Todos los designios del pensamiento son para lo malo. ¿Y qué entendemos como lo malo? Tal vez robar, matar, hacer delincuencia. Sí, eso es malo. Pero no solamente eso es malo. Quien sabiendo hacer lo bueno no lo hace, es malo, es pecado. Amén. Si sé que debo buscar a Dios, si sé como cristiano que debo consagrar mi vida a Dios, de eso depende la siguiente generación como padre, la siguiente generación de cristianos, y no lo hago, eso es pecado. Amén. Pensamientos de continuo al mal, no ocuparse de Dios, no ocuparme de Dios en mi vida, no tener a Dios dentro de los proyectos de vida míos ni de mis hijos. Eso es algo negativo, ¿verdad? Es pecado, dice el Señor. Amén. Ya programó qué van a estudiar sus hijos, qué van a hacer, cuáles serán los proyectos de vida que usted tiene para su familia. ¿Ha considerado a Dios? Mi hijo se va a ir a trabajar, a estudiar a Lima, va a ir al extranjero a hacer esto, ¿no? Uy, ahí es fuerte los estudios, ¿no? ¿Y has considerado en qué tiempo va a buscar a Dios tu hijo? ¿En qué tiempo has conversado con él? ¿En qué tiempo? ¿O cómo le va a servir durante esos años de estudio? No, será un sacrificio. Por unos 5 años nomás se sacrificará de ir a la iglesia, no ir a la iglesia, pero después ya volverá. Así no funcionan las cosas. Esto es un llamado que Dios nos hace, no lo hace el pastor, lo hace Dios mismo. A revisar, a retomar nuestros proyectos de vida como padres para sus hijos, para nuestros hijos y para la generación que viene. Queremos que la generación actual siga buscando a Dios. Amén. Las generaciones que vengan sigan buscando a Dios y no seamos contaminados con la maldad de los hombres. Luchemos por eso cada día. Por eso la vida cristiana es una lucha constante. Amén. Una guerra constante contra el mundo, nuestra carne, Satanás. Bendito sea Cristo. Muy bien, entonces este es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. De continuo al mal, los pensamientos son para lo malo y Dios está fuera de su vida, fuera de sus planes, fuera de sus propósitos, fuera de sus proyectos. Y si hay algo de Dios por ahí, simplemente Dios es una ayuda para cumplir mis planes, mis propósitos en mi vida. ¿Se da cuenta? No, yo sí creo en Dios. Claro, yo siempre le oro a Dios para que me ayude en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, en esto. Es bueno eso, hermano. No digo que sea malo depender de Dios. Los cristianos debemos depender de Dios. Debemos orar por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por la enfermedad, que Dios se glorifique en todo. Correcto. Eso es bueno y así debe ser. Pero ¿qué hay de tu servicio a Dios? Claro, eres cristiano, Dios te responde, claro te responde y te va a seguir respondiendo. Pero ¿qué hay de dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros hijos al Señor? ¿Qué hay de eso? La idea es tener la intención del corazón, debe estar esa intención de corazón. En el mundo la intención del corazón es de continuo al mal y cero Dios. En nosotros los creyentes la intención del corazón, desde que nos casamos, desde que tenemos nuestros hijos, desde que proyectamos su vida escolar, su vida estudiantil, hasta sus profesiones, nuestros pensamientos deben ser de continuo Cristo, su obra. ¿Cómo voy a agradecer a Dios por todo lo que me da? ¿Cómo van a servir? Voy a servir y va a servir mi familia al Señor. Pensamientos de continuo al bien, a Dios, a Cristo. Eso debemos entender, hermano. ¿De qué nos vale ser cristiano
en lo cual nuestros pensamientos no están de continuo. Dios no está en el proyecto de vida mío, de mi familia, de mis hijos. Dios nos ayuda, hermano. Según de Timoteo 3:1 dice así: también debes saber esto, que en los postreros tiempos, esto es Nuevo Testamento ya, vendrán tiempos peligrosos, como en los tiempos de Noé, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Así eran los tiempos de Noé, y se fue agravando cada día más. Sin afecto natural, solamente piensan en ellos mismos. Todo para mí y para mí. Y si tiene familia, sigue egoísta. Para mí, para mí, para mí. Sin afecto natural. Implacables, no dan su brazo a torcer. Ellos son dioses, no se equivocan. ¿Sí? Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay cosas que nos gustan: estudiar, trabajar. Aún el deporte tal vez a alguien le puede gustar a buena hora, pero hay algo más importante que todo eso. Amén. Es Dios. Tenemos un compromiso con Dios. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Y luego de esto, ya de describirnos la condición moral de la humanidad, que es similar a la de ahora, y aún más, no hemos alcanzado todavía los tiempos de Noé, porque dice: cuando alcancemos ese nivel, es cuando vendrá el fin. Pero ya estamos cerca y pronto, dice el Señor. Ya estamos muy pronto, muy cerca. El justo juicio de Dios, versículo 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios toma una decisión dolorosa para él. Amén. Terminar con la existencia humana sobre la tierra. Ejecutar el justo juicio de Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. En muerte espiritual ya estaba. Estamos perdidos, dicen, nuestros delitos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo vino y nos salvó y tenemos vida. Amén. Una decisión dolorosa. Cuando dice se arrepintió, no quiere decir que Dios se arrepiente, erró, se equivocó. No, se refiere a que Dios le dolió en el corazón. Amén. Me duele en el corazón, ¿no?, haber hecho al hombre, ¿no? Me duele bastante, mucho dolor le ocasiona al corazón de Dios ver a su creación desviarse de su plan. Igual como los padres, somos padres aquí. Y en algún momento, así como experimentamos grande gozo, alegría, también experimentamos grandes dolores que desgarran el corazón de los padres. Si somos cristianos que buscamos a Dios, cuán gran dolor se desgarra nuestro corazón cuando nuestros hijos se desvían o están fuera del Señor. Grande dolor. Por eso dice: me arrepiento, me duele el corazón de haber hecho al hombre, ¿no? Lo voy a tener que eliminar, cortar de la faz de la tierra. Me duele haberlos hecho. Una decisión dolorosa, pero justa. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es justo. Él sabe por qué y Él lo ejecuta conforme a su sabiduría y justicia. Eso no debemos quitar de nuestra cabeza. Si alguien viene a decirnos: no, Dios fue injusto aquí. No, Dios es justo en todo lo que hace y determina. Que no lo entendamos y a nuestra mente no podamos tal vez en este momento explicarlo, cómo es que Dios es justo ante los ojos del mundo, no importa, Dios es justo. Vamos a estudiar más, vamos a profundizar más y sabremos por qué Dios es justo cuando determina aún estas decisiones tan terribles. Gloria a Cristo. Si aún no lo sabemos, tranquilito nomás, ya lo sabremos, ¿sí? Pero estamos satisfechos de que Dios es justo. Alabado sea el Señor. Pero así como Dios toma esta decisión dolorosa de juicio, eliminar a todos son pecadores, no hay justo ni aún uno. El versículo 8 abre una luz de esperanza a la humanidad nuevamente. Una luz de esperanza. Y dice así, el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Hubo uno en el cual Dios tuvo gracia, tuvo misericordia. Uno a través del cual, así como Dios manifiesta su juicio, su justo juicio,
también va a manifestar su gracia infinita, su misericordia y amor infinito. Y podemos decir, como dice Juan 3:16, amén, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda ni tenga vida eterna. En este caso, Dios amó al mundo, claro, pero ¿cómo va a amarlo si lo va a destruir? Ama al mundo porque preservó a Noé y a su familia. Amén. Gloria al Señor. Aquí no desaparece el amor de Dios. Dios es amor y Dios va a hacer cumplir su justicia juntamente con su amor. La salvación a través del arca, que es una imagen profética de Cristo. La salvación en Cristo. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude y sirva esto como una exhortación para cada uno de nosotros, como padres, hijos, que somos cristianos, familia en Cristo, y para ver bien y asegurarnos bien en qué generación estamos, la generación de los hijos de Dios o de los hijos de los hombres. Amén. Y vivir como la generación a la cual hemos sido llamados y estamos plantados. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Dios tiene un plan para nosotros, para nuestras familias. Que la palabra de Dios crezca, que los hijos de Dios pueblen la tierra. Llegará un día en cielo nuevo y tierra nueva, hombres y mujeres llenando esta tierra, ¿sí?, con hombres y mujeres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos ayude, hermano, nos fortalezca y nos ponemos de pie para darle gracias por su amor, su misericordia en Cristo Jesús, que fue anunciada aún desde los primeros tiempos.